Bien, continuamos. ¿Se ve y se escucha bien? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces llegamos al punto 6 de este capítulo, que son circuitos de corriente alterna en paralelo. Ok, ya vimos los circuitos de corriente alterna en serie, ahora vamos con los circuitos de corriente alterna en paralelo, ok. Para cerrar este tema. Entonces vamos a decir, los circuitos de corriente alterna en paralelo se resuelven de manera similar a los circuitos de corriente directa en paralelo. Sin embargo, en corriente alterna se define la admitancia, que se denota con la letra Y, Y mayúscula. ¿Ok? Y se define la admitancia como el inverso de la impedancia. O sea, igual a 1 entre Z. Y las unidades, según el sistema internacional, son los Siemens. Como la admitancia es el inverso de la impedancia, esta mide la capacidad de admitir corriente en un circuito. Entonces, para los circuitos en paralelo, tenemos, ok, entonces, para los circuitos en paralelo vamos a tener entonces, ¿verdad? Si aquí tenemos un circuito en paralelo general, ¿verdad? Entonces aquí vamos a tener una carga aquí vamos a tener otra. Aquí vamos a tener otra. Ok, entonces, para este circuito, en paralelo, entonces aquí se va a ver, en este caso, una admitancia total, que también está relacionada con la impedancia total. Ok, entonces aquí vamos a tener Y1 igual a 1 entre Z1. Aquí vamos a tener Y2 igual a 1 entre Z2. Vamos a tener Y3 igual a 1 entre Z3, etcétera,
YN igual a 1 entre ZN. ¿Ok? Entonces, para este circuito, esto implica que Y1 más Y2 más Y3 más cuantas admitancias tenga usted en el circuito, YN, entonces esta va a ser igual a la admitancia total, que también la puede escribir como 1 entre Z total igual a 1 entre Z1 más 1 entre Z2 más, etcétera, 1 entre Zn. ¿Ok? Para los elementos. Y ahora vamos a revisar cada uno de los elementos. Entonces, para los elementos, cada uno de los elementos pasivos, ¿verdad? Para los elementos, vamos a contestarle al compañero Alan Rojas, que sí estamos en Electro. Para los elementos resistivos, entonces, tenemos y calculamos nada más la admitancia, ¿verdad? Entonces vamos a tener la admitancia de los elementos resistivos, aplicamos la definición, es 1 entre la Z de los elementos resistivos, y entonces esto es 1 entre R grado 0, ¿verdad? Entonces esto es G grado 0. Y esto se define como la conductancia. Y ahora veamos los elementos pasivos, inductor y capacitor. Entonces, para los elementos inductor y capacitor, se define la susceptancia como el inverso de la reactancia, ya sea inductiva o capacitiva. ¿Ok? Entonces vamos a tener, ¿por qué definimos la susceptancia como el inverso de la reactancia? Porque tenemos que hacer la admitancia y la admitancia es 1 entre Z. Entonces tenemos que hacer el inverso. Entonces, esto implica que YL, la admitancia inductiva, es el inverso de la impedancia inductiva. Y entonces esto es 1 entre, ¿qué es la impedancia inductiva? XL, ángulo 90. ¿Ok? Entonces, esto se llama la susceptancia inductiva BL, ángulo menos 90. Donde BL es igual a 1 entre XL. El inverso de la reactancia. ¿Ok? Para el capacitor tenemos YC es igual al inverso de la impedancia capacitiva. ¿Verdad? Entonces esto es 1 entre la
la impedancia capacitiva es XC ángulo menos 90. ¿Verdad? Entonces esto es BC ángulo 90. Vean cómo los ángulos se invierten, ¿verdad? En el diagrama de impedancia, el ángulo era menos 90 para el capacitor. Aquí se invierte y el ángulo es 90. Y para el inductor se invirtió. En el de impedancia era 90 y ahora en el de admitancia es menos 90. ¿Ok? Vean cómo se invierte el asunto, ¿verdad? Entonces, donde BC es igual a 1 entre XC. ¿Ok? Entonces, para los circuitos en paralelo de corriente alterna, se usa el diagrama de admitancia. Donde BL no, mejor hago el diagrama primero. El diagrama de la admitancia. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en este caso? En este caso vamos a tener los dos ejes imaginarios, ¿verdad? Entonces aquí vamos a tener J y aquí vamos a tener real. Entonces, igual en el resistivo, como siempre está en fase, entonces vamos a tener aquí vamos a tener el G ángulo 0. ¿Ok? Y aquí vamos a tener el B. Ahora el capacitor está para arriba, ¿verdad? Entonces aquí tenemos B ángulo 90. Y ahora el inductor es el que está para abajo. ¿Ok? Entonces aquí tenemos BL ángulo menos 90. Entonces ese es el diagrama de la admitancia. Entonces ponemos la misma conclusión, ¿verdad? Entonces decimos, el diagrama de admitancia indica que para redes inductivas el ángulo de fase es negativo. O sea, vamos a tener la corriente atrasada con respecto al voltaje. Mientras que para redes capacitivas, el ángulo de fase es positivo. O sea, en este caso vamos a tener la corriente adelantada con respecto al voltaje. Y entonces, en general, para redes en paralelo, tendremos las siguientes
ecuaciones, ¿verdad? Entonces vamos a tener que I la vamos a calcular igual, ¿verdad? I fasorial es igual al voltaje total entre la impedancia total, ¿verdad? Y entonces esto se convierte en E por Y total, la admitancia total. Ok, la corriente en una rama va a ser el voltaje, que es en paralelo, entre la Z, ¿verdad? Y esto se convierte en E por la admitancia 1. Para la admitancia 2, perdón, para la corriente 2 vamos a tener que es E entre Z2. Y entonces esto se convierte en E por la admitancia 2. Y la corriente total sería igual exactamente que como en circuitos de corriente continua. Ok, todo esto, la potencia total se calcula como E por I sin flechita, ¿verdad? Ya son las magnitudes por el coseno del ángulo de fase total. ¿Ok? Y entonces esto correspondería a un circuito en paralelo como este. ¿Ok? Donde tendríamos una fuente fasorial E. Aquí veríamos una Z total y una admitancia total. Aquí tendríamos la Z1. Aquí tendríamos I1. Aquí tendríamos I2. Y aquí tenemos Z2. Y aquí tenemos la corriente total I. Y listo, esa es la teoría. Y con un problema vamos a ilustrar todo esto. Entonces vamos a decir problema 7-13. Y vamos a analizar el circuito en general, analizar el circuito RLC y con este circuito analizamos todos de la figura. Ok, entonces vamos a ver, dice que tenemos un circuito que es una fuente que tenemos aquí, ¿verdad? Que viene hacia un nodo donde tenemos un resistor en paralelo con un inductor en paralelo con un capacitor. Entonces estamos analizando el circuito en general. Ok, entonces dice que tenemos un voltaje aquí igual a raíz de 2 por 100 por el seno
de omega t más 53.13. Entonces aquí elevamos el voltaje. Tenemos una corriente en el dominio del tiempo igual a 70.7 seno de omega t. Tenemos una R y aquí tenemos una I en el dominio del tiempo, R, de 3.33 ohmios. Aquí tenemos una IL, perdón, es I minúscula. Estamos en el dominio del tiempo. Entonces aquí tenemos una IL, aquí tenemos una reactancia inductiva de 1.43 ohmios. Y aquí tenemos, por último, una reactancia capacitiva con una corriente IC y la reactancia es de 3.33 ohmios. Listo. Entonces, primer punto, primer cosa, tenemos que pasar al dominio del fasor para resolverlo fácilmente, ¿verdad? Entonces, hacemos el circuito de nuevo, pero lo trazamos en forma fasorial. Entonces tenemos la fuente, tenemos la resistencia, tenemos el inductor y tenemos el capacitor. Ok, y ponemos todas las variables que tenemos en forma fasorial. Entonces, aquí tenemos la fuente, donde se eleva el voltaje, ¿verdad? Aquí tenemos el fasor E, son valores efectivos, entonces es entre raíz de 2, entonces esto se convierte en 100, ángulo de 53.13 grados. Aquí tenemos la corriente fasorial, que es 50 amperios, ángulo 0. Aquí tenemos la corriente en el resistor IR, fasor. Aquí tenemos R, que no cambia, 3.33 ohmios. Aquí tenemos XL, que tampoco cambia porque ya están en reactancias, 1.43 ohmios. Aquí tenemos XC, que tampoco cambia porque la reactancia 3.33 ohmios. Entonces aquí tenemos el fasor corriente en el inductor y el fasor corriente en el capacitor. Listo. Ok, entonces aquí va la corriente total I. Y se me sigue olvidando, ¿verdad? Aterrizar los circuitos. Todos los circuitos tienen que estar aterrizados. Bien, entonces para resolverlo, empezamos. Entonces ahora, en lugar de encontrar la impedancia total, entonces encontramos la admitancia total, ¿verdad? Entonces, Y total es igual a Y de R más Y de L más Y del capacitor. Entonces esto es G ángulo 0 más BL ángulo menos 90 más BC ángulo 90. Y listo. Entonces, implica que Y total es igual a 1 entre 3.33, que es Y.
que es G, perdón. Es que se vuelve loco uno con tantas letras. Ok, más 1 entre 1.43, ¿verdad? Ángulo menos 90. Más 1 entre 3.33, ángulo 90. Ok, entonces esto es 0.3 ángulo 0 más 0.7 ángulo menos 90 más 0.3 ángulo 90. Bien, pasamos a coordenadas cartesianas. Entonces esto es igual a 0.3 que está en el eje real, 0.3 menos 0.7 del lado negativo, o sea, menos 0.7 en menos j, ¿verdad? Y 0.3 en más j, entonces queda menos j 0.4. ¿Ok? Y las unidades son Siemens. Y volvemos a Fasor. Implica Y total igual a 0.5, que es 0.3 al cuadrado más 0.4 al cuadrado, raíz de todo eso, ¿verdad? Ángulo y menos 0.4, tangente a la menos 1 entre 0.3, ya lo hemos hecho muchas veces, es 53.13 grados. Y podemos entonces, trazar el diagrama de admitancia, ¿verdad? Entonces ahora tenemos ¿verdad? Tenemos G ángulo 0. Entonces tenemos G ángulo 0, que es 0.3 Siemens. Ok, tenemos BC, que es 0.3 ángulo 90. Entonces tenemos BC ángulo 90, 0.3 Siemens también. Y tenemos BL 0.7 Siemens, o sea, más o menos, ¿verdad? Y tenemos la admitancia total, entonces, por aquí, ¿verdad? Ok. Entonces, le ponemos nombre a todo. Entonces, este es BC este es J y este es real. Ok, entonces este es BC, ángulo 90, que es igual a 0.3 Siemens, ángulo 90. Este es G, ángulo 0, que es
0.3 Siemens, ángulo 0. Esto es YT, que es igual a 0.5 Siemens, ángulo menos 53.13. Este es BL, ángulo menos 90, que es igual a 0.7 Siemens, ángulo menos 90. Ok, y aquí tenemos las componentes de Y total, ¿verdad? Que es G en el eje real, y esto que está aquí es la resta entre esto que está aquí, ¿verdad? Que es la resta entre BL menos BC. Entonces ahí tenemos el diagrama de la admitancia, ¿verdad? Nadie se dio cuenta, ¿verdad? Que yo metí un dedazo aquí. Esto es menos. Ojo, corrijan ahí, muchachos. ¿Verdad? Fíjense que aquí está el menos este. De hecho, yo lo estaba corrigiendo, profe. Ok, gracias, Richard. Ok. Entonces señalémoslo aquí. Esto es este ángulo. 53.13 grados. Listo. Entonces, seguimos calculando cosas. Entonces, tenemos que calcular, ya calculamos YT, calculamos, entonces ya pudimos hacer el diagrama de la admitancia total. Entonces, ahora calculamos la corriente total. Entonces, la corriente total es igual a E entre la Z total. Entonces, esto lo podemos escribir como E por la admitancia total. Entonces, esto es 100 ángulo 53.13 que multiplica a la admitancia total, que es 0.5 ángulo menos 53.13. ¿Ok? Entonces queda que la corriente es 50 amperios, ángulo 0. Las corrientes en cada rama se calculan como sigue. Entonces vamos a decir que en general ¿verdad? Y sub X es igual a E que multiplica
a la admitancia respectiva. ¿Ok? Entonces, procedemos a calcular. Entonces, esto implica que la corriente en el resistor es igual al voltaje en paralelo por la admitancia en el resistor. Entonces, esto es 100 ángulo 53.13 que multiplica a 0.3 ángulo 0. Entonces esta corriente queda 30 ángulo 53.13 amperios. Y L igual a E por YL. Sustituyen todo y nos da 70. Lo revisan ustedes, por favor. Menos 36.87. Y C igual al voltaje en paralelo por la admitancia capacitiva. Y entonces esto es 30 ángulo 143.13. Luego aplicamos la ley de corrientes de Kirchhoff y entonces tenemos que la I total es igual a la IR más la IL más la IC, ¿verdad? Entonces eso, de coordenadas polares que están ahí arriba, las pasamos a coordenadas cartesianas. Entonces queda 18 más J24 más 56 menos J42 menos 24 más J18. Entonces, fíjense que 24 y 20 y 40, no, ¿cómo es? Sí, 24 más 18 son 42, menos 42, la parte imaginaria se hace 0. Y entonces esto queda 50 más J0, ¿verdad? Y esto en forma polar es 50 ángulo 0. Y podemos hacer el diagrama fasorial entonces. Entonces el diagrama fasorial es entonces, trazamos primero la corriente porque está en 0, ¿verdad? Ángulo 0. Entonces ponemos la corriente. Ponemos la corriente que es I total, que es 50 amperios ángulo 0. Ahora ponemos el voltaje. El voltaje está adelantado 53 grados. Entonces ponemos el voltaje adelantado, ¿verdad? Y es de 100 voltios. O sea que tiene una amplitud mayor. Ay, Dios mío. Bueno, no importa. Entonces hacemos el voltaje rojo. Bueno,
Pirirín, pirirín. La corriente IL está atrasada menos 36 grados. ¿Ok? Entonces, IL la ponemos por aquí. Aquí tenemos IL. Por aquí. Es bien grande, ¿verdad? Entonces la ponemos como por aquí, con 36 grados. Y C es 143 grados. Entonces, vean, vamos a ver. Esto que está aquí es E, que está adelantado 53 grados, ¿verdad? 53.13 grados. ¿Ok? Entonces, 53.13 más 90, ¿verdad? Son 143.13, que es el ángulo de IL, 143. Entonces, IC lo podemos dibujar para acá, a 90 grados. O sea que está opuesta a IL. Ok. Entonces pongámosle nombre a todo ya. Entonces aquí tenemos I. ¿Verdad? Que tiene dos componentes. Esta y esta. ¿Ok? Nos faltó dibujar IR. Entonces dibujemos IR. ¿Verdad? IR para ver dónde está IR. IR aquí es 30 ángulo 53, 13. Entonces está sobre el voltaje, o sea, está aquí. Este es IR. Esta es la componente que tiene, ¿verdad? Entonces aquí tenemos IR. Esta es IR. Este es el voltaje total. E. IL está a menos 36.87, o sea que este ángulo es menos 36.87. ¿Ok? Y esto que está aquí, muchachos, es la resta. ¿Verdad? Esta es la resta. Esta es IL menos IC, que es la componente IL menos IC. ¿Ok? Esto que está aquí es IL. Y este que está aquí es IC. ¿Ok? Y todo este ángulo es 143.13. 143.13. Ok, ya tenemos todos los fasores, entonces ya podemos resolver en el dominio del tiempo el circuito RLC en paralelo. En el dominio del tiempo vamos a tener que I en el dominio del tiempo, entonces es raíz de 2 por 50 por el seno de omega t. Y esto es 70.71 por el seno de omega t. ¿Ok? Vamos a tener que I en el resistor es igual a raíz de 2 por 70 por el seno de omega t más 53.13. Vean qué fácil se resuelve todo con los fasores. Y esto es igual a 42
punto 42 seno de omega t más 53.13. Pero acuérdense que esto es posible resolverlo con fasores porque la frecuencia circular es constante. Si no fuera constante, no se puede resolver por los fasores, ¿ok? ¿Y dónde entienden eso? Ahorita les digo. Y L igual a raíz de 2 por 70, perdón, y R no es por 70, es por 30. Es que me brinqué un reglón. Este es 30, ¿verdad? Sí, es 30. Lo escribí bien aquí. Y R, 30, sí, correcto. ¿Ok? Y L es raíz de 2 por 70 por seno de omega t menos 36.87. Y entonces esto es 99 seno de omega t menos 36.87. Y por último, IC en el dominio del tiempo es raíz de 2 por 30. Es por 30. IC, sí, 30. Por el seno de omega t más 143.13. Y esto es igual a 42.42 seno de omega t más 143.13. Listo. Para el que quiera hacerlo, ¿verdad? Pueden ponerse en Excel a hacer estos gráficos. Ok, yo no los hago manualmente porque es dificilísimo. Dificilísimo no entender los gráficos, sino dibujarlos, ¿verdad? O sea, manualmente. Ok, luego la potencia. Seguimos analizando el circuito RLC. Entonces, la potencia promedio es PT igual a E por I por el coseno de zeta total. Entonces, esto es valores efectivos 100 por 50 por el coseno de 53.13. Y entonces esto da 3000 watts. También la podemos calcular como la potencia en el resistor más la potencia en el inductor más la potencia en el capacitor. Y entonces esto es la corriente en el resistor por E por el coseno del ángulo de fase en el resistor más la corriente en el inductor por el voltaje en el inductor por el coseno del ángulo de fase en el inductor más la corriente en el capacitor por el voltaje en el capacitor, que como estamos en paralelo son los mismos, por el coseno del zeta en el capacitor. Entonces, esto es igual a 30 por E, que es 100, por el coseno de 0. En el resistor, la corriente
y el voltaje están en fase. Más 70 por 100 por el coseno. La corriente y el voltaje están desfasados 90 grados. Más 30 por 100. Y están desfasados 90 grados también, ¿verdad? Entonces coseno de 90 grados. Acuérdense que el coseno de menos 90 es igual al coseno de más 90, ¿verdad? Entonces esto es igual a 0. Esto es igual a 0. Y esto es igual a 3000. ¿Ok? El factor de potencia lo podemos averiguar, ¿verdad? El factor de potencia es igual al coseno de 53.13 igual a 0.6 atrasado. O sea, y atrás de el voltaje, ¿verdad? Aquí lo ven. ¿Ok? Y está atrás 53 grados. Entonces está atrasado. Bueno, y colorín colorado, este capítulo se ha acabado y ya hemos visto toda la materia de los circuitos de en serie y en paralelo de corriente alterna. Entramos entonces de hoy en 8 a la potencia en circuitos de corriente alterna. Un tema lindísimo. Les va a encantar. Bueno, yo no sé si esto les ha gustado, pero a mí siempre me impresiona terriblemente cómo con los fasores se resuelven los problemas en el dominio del tiempo en 2 toques, con simple álgebra compleja. Eso a mí me impresiona. Y simplemente, muchachos, es porque, bueno, vean, quedamos 4 alumnos, qué horror. Bueno, aquí, ustedes tienen que meterse aquí. ¿Esto qué era? Sector electricidad. No. Sí. Bueno, pueden estudiar mucho, pero esto está dando vuelta aquí. Entonces, los fasores siempre mantienen su ángulo de fase entre ellos. Pero usted lo que está en el dominio del tiempo, lo que usted está haciendo es la proyección de cada uno de los fasores conforme va rotando. Y entonces eso es lo que usted grafica aquí. ¿Ok? ¿Dónde lo vieron? En aquella que yo les había enseñado, ¿verdad? ¿Cuál era? Era esta. Este no es GIFT. ¿Cuál es GIFT? Este es GIFT. No, eso no es GIFT. ¿Dónde están los GIFT? Aquí está. ¿Lo ven? Ese es el fasor azul. Y usted lo va graficando en el dominio del tiempo. Pero ellos, gracias a que omega es constante, no se separan. Siempre mantienen el ángulo de fase entre ellos. Entonces ellos están girando a una misma omega. Entonces usted, con álgebra compleja, usted calcula exactamente la función que es esta que se va graficando aquí. ¿Qué es esto? El gráfico azul es la proyección del fasor azul sobre el eje Y o sobre el eje X, es lo mismo. ¿Lo ven? Entonces, eso es lo que tienen que entender, muchachos. Si el fasor rojo fuera a una frecuencia circular distinta del fasor azul, ¿verdad? Se despapalló todo. Entonces no podemos usar los fasores. Pero como van a la misma frecuencia, mantienen el mismo ángulo. Entonces
yo simplemente hago las proyecciones en forma cartesiana, me paso a forma polar y después me paso en el dominio del tiempo y listo. Y resolví todos los circuitos. ¿Ok? Pero acuérdense siempre, esto es posible porque omega es constante. Es que eso nadie se los dice, pero es posible únicamente porque omega es constante para todos los involucrados. De hecho, cuando usted mezcla corrientes a distintas frecuencias, lo que tiene es un circuitero. Y es un chispero. ¿Ok? Entonces usted no puede mezclar corrientes a diferentes frecuencias. Cuando usted sincroniza una planta, ¿verdad? Digamos, cuando se va la luz, porque se salió Arenal, o se salió Electriona, o se salió Belén de línea, entonces cuando ellos quieren meterse al sistema de nuevo, ellos tienen que sincronizarse. ¿Qué es sincronizar? Igualar la frecuencia. Pero no pueden igualarla así. Tienen que igualarla en fase. ¿Ok? Entonces tiene que coincidir el máximo de lo generado con el máximo de del pico de la red y el valle de la red con el valle del generador. Entonces, una vez que están en fase y a la misma frecuencia, ¡plac!, lo pegan y entonces todo oscila a una misma frecuencia. ¿Ok? Entonces viene la corriente y hace para allá y para acá, para allá y para acá. Este es el generador y esta es la red. Entonces, las dos están en fase, tanto en amplitud, ¿verdad? Como en frecuencia. ¿Ok? Bueno, espero que les esté gustando el curso porque, bueno, a mí sí me gusta. Yo no sé si a ustedes les gusta, pero digamos, es apasionante esta forma de resolver la vida, los fenómenos reales, ¿ok? Bueno, tengo mucha hambre, muchachos. Yo supongo que ustedes también, ¿verdad? Entonces vamos a almorzar Sí. y nos vemos a las 2. Está bien, profe, ¿Alguna gracias. pregunta? Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, hasta luego. ¿No hay preguntas? Bueno.